Bien, hola a todos. Entonces, la clase pasada se terminó el tema de método de residuos ponderados. Entonces, había dejado también un ejercicio. El ejercicio lo dejo mejor para la clase del viernes porque hasta ayer subí las instrucciones de las Named Selection. Entonces, la, la tarea de 3 estará para el viernes. ¿Ok? En la clase pasada veíamos, creo que era el método de residuos ponderados, sobre todo el ensamblado matricial y cómo se resolvía el método mediante el sistema de ecuaciones lineales KU igual a F. Entonces, en la clase de hoy es la segunda parte de la práctica 1. Explicaré cómo verificar una simulación, qué es el error estructural, convergencia en elementos finitos, singularidad de esfuerzo, y luego presentaré el ejercicio de la práctica 1 a realizar. Esta debe ser entregada el 24 de junio en el formato que les dejé en el TIC. Bueno, voy a deshabilitar un momento mi video. Ups. Bien. Entonces, por acá. ¿Cómo verificar? Existen dos formas. Una es analíticamente, con casos muy particulares, con aproximaciones en cuanto a geometría, sobre todo, y quizás en modelo del material. Entonces, estos son para casos muy particulares, con geometrías muy simples. Entonces, en la figura que ven acá se muestra un ejemplo de un disco sometido a compresión en dos puntos y entonces se observa el disco por elementos finitos aquí en ANSYS y a la derecha una figura de cálculo analítico. La segunda opción de verificación es mediante experimentación, es decir, poniendo a prueba la realidad ese problema. En este caso es mediante una técnica denominada fotoelasticidad. Esta es una técnica de mecánica experimental de tensiones en donde se utiliza un material con propiedades ópticas de birefrigerancia, es decir, que cuando el material se encuentra sometido a un esfuerzo, la luz que entra se refracta en dos. ¿Listo? Y esto permite visualizar los contornos de los esfuerzos principales y de la resta de los esfuerzos principales. Entonces este es, digamos, a grosso modo, el principio de fotoelasticidad. Tenemos otra opción que es el uso de patrones de Moiré, que consiste en pequeñas franjas negras sobre un material y el uso de un patrón o de una malla, también con otras franjas que permiten observar algunos patrones, llamados patrones de Moiré.
A veces también las deformaciones van a inducir cambios en estos patrones y pues a partir de esos cambios es que se determina el valor de los esfuerzos de forma experimental. Otra de las opciones es el uso de correlación digital de imágenes. Entonces aquí se observa una probeta con un agujero. Esta probeta es una probeta negra con puntos blancos o blanca con puntos negros también. Similar a el patrón que muestra quizás la televisión cuando tiene ruido de fondo estático, ¿sí? Que presenta esta dispersión. Y a partir de la correlación entre cada uno de estos puntos, los puntos negros y los patrones que forman, y la captura de imágenes sucesivas, pues se puede hallar el campo de desplazamientos en la probeta. Con el campo de desplazamientos, el campo de deformaciones, y con el de deformaciones, el de tensiones. Estas son entonces técnicas de medición de esfuerzo experimental. La otra forma de experimentación pues va a ser simplemente sometiendo la pieza o que se desea diseñar a los esfuerzos reales. Otra forma que me faltó fue el uso de galgas extensiométricas. Entonces una galga extensiométrica cambia la resistencia eléctrica en función de un esfuerzo aplicado. Y esto permite conocer la deformación en un sentido, que es el sentido en que están ubicadas las galgas. Bien, entonces continuando, veremos el error estructural. Hay preguntas sobre la primera parte, los métodos de cálculo experimental, o comentarios sobre las tareas. Esto, profe, para la tarea que había para hoy, ¿usted no nos podría dar más tiempo para subirlo a la plataforma? Lo que apenas estamos viendo el video, ¿no? Sí, yo, bueno, dije ya en los primeros 5 minutos que la tarea entonces queda para el viernes, dado que subí el video ayer, entonces no tuvieron mucho tiempo. Entonces para el viernes, para este viernes, el viernes 19 de junio queda la tarea. Aún no he cambiado la fecha en el TIC, sin embargo, pues cuando termine la clase, la cambio. Listo. Entonces, a continuación voy a presentar un pequeño ejercicio para ilustrar el concepto de error estructural, de convergencia y de puntos de singularidad. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta clase la grabó en las horas de la mañana o esta es la que se va a subir? Yo tengo la grabación de la mañana, pero no la grabé completa. Después de la pausa, la pausé. Entonces, quizás suba este. Ah, bueno, profe. Es decir, hay como una media hora que no salió al principio. Bueno, entonces este es... Este es el libro. Es un pequeño ejercicio de una barra fileteada. Entonces tenemos este ejercicio en donde se somete a tracción una barra con esta geometría. El espesor es 10 milímetros. Ok. Es 10 milímetros, entonces como es un espesor muy pequeño, la vamos a considerar como un estado de tensión plana y trabajar con una simulación, con un análisis tipo
2D, bidimensional. Esta barra entonces está sometida a una tracción de 50.000 newtons y a una condición de soporte fijo en el lado izquierdo. Una barra hecha de acero estructural de espesor 10 milímetros. Bueno, como primer punto, entonces es comenzar el nuevo proyecto. Un sistema de análisis estático estructural en Engineering Data es verificar únicamente que se encuentre activado el material y damos doble clic en geometría. Pero antes de dar doble clic en geometría es importante cambiar dentro de las opciones avanzadas de geometría el tipo de análisis. Entonces, en este tipo de análisis está en 3D. Voy a seleccionar tipo de análisis 2D. ¿Listo? Entonces, Engineering Data. Bien, ya está acero estructural. Y clic derecho, New Design Modeler. Bueno, la geometría que hay que crear es esta que se muestra. Entonces, aquí ya están todas las cotas. Si quieren, ustedes pueden ir desde el computador de sus casas, pues, tratando de crear esta geometría o de seguir los pasos. Bien, a ver si obtienen lo mismo. Profe, yo le iba a decir el archivo que usted subió, yo no lo puedo abrir porque yo soy, mi ancho es 18.1. Ok. Entonces, de pronto guardarlo en un archivo, en un punto algo así, más básico. No Lo sé. que sucede, bien, lo que sucede es que ese archivo ya está solucionado, ¿sí? Entonces, yo creo que en Ah, este caso lo que se podría hacer es crear desde cero la simulación, pedirle a alguno de sus compañeros las condiciones de contorno y crear de nuevo todo el proyecto. Listo, profe. Vale, vale. Bueno, entonces esto es lo que hay que crear. Bueno, en el plano XY se crea el boceto. Importante seleccionar unidades en milímetros. Y las cotas. 50. Sí.
esta otra también es 100 y esta de acá es 25. Entonces, en concepto se crea una superficie a partir del boceto. Surface from sketch. El boceto no está completo. Ok. Sin embargo, quiero hacer primero esta parte para verificar que no existan errores. Ok. Y de nuevo en el boceto se debe modificar para hacer el fillet o el redondeo de radio 15 milímetros, que es este que está en esta parte. Y actualizar. Vale, ya quedó. Ahora lo que queda es generar la copia de esta sección en la parte de abajo. Entonces se utiliza una herramienta denominada Mirror, en Body Transformation Mirror. El plano del mirror es el plano XZ, este de acá, y en los cuerpos es este Surface Body. Ok, y clic en generar. Listo. Ya se tiene la pieza que se deseaba. Lo siguiente, especificar el espesor y aplicar las condiciones de contorno. Entonces voy a verificar que el espesor sea 10 milímetros, 10. Bien. Y aplicar las condiciones de contorno. Ahora se abre el modelo, es donde se van a especificar todas las condiciones de contorno, la creación de la malla y los ajustes de solución del problema. Bien. Vale, ya cargó. Entonces aquí se puede ver la geometría. Cuando está con un chulo verde, quiere decir que está listo. Cuando aparezca un rayo, que hace falta actualizar. Y cuando aparezca un signo de interrogación, hace falta completar. Bien, entonces en estático estructural vamos a completar las condiciones de contorno, una carga, una fuerza como carga ubicada en este borde. Entonces aquí en el método de scoping puede ser seleccionando la geometría o seleccionar la name selection. Entonces puede ser por cualquiera de los dos métodos. Para seleccionar geometría, aplicar la geometría que ya he seleccionado anteriormente y la magnitud, entonces 25.000
perdón, 50.000 newtons. Sin embargo, como ven, la dirección no es correcta. Debo cambiar en donde dice dirección, seleccionar uno de los bordes que esté en la misma dirección que la que deseo de la fuerza. Entonces selecciono este y con estas flechas selecciono la dirección que quiero. Es esta de acá, aplicar. Listo. La otra opción es definir por componentes. Entonces en componentes yo puedo seleccionar la componente en X y la componente en Y del vector fuerza. Observen que no aparece la componente en Z porque ya he establecido que el problema es bidimensional. Entonces vector, dirección, ok. La otra condición de contorno a insertar va a ser una condición de contorno de soporte fijo. Entonces en este soporte, aplicar. Y esto lo que permite es esta es la pieza. Y en el libro aparecía otra condición que es condición de contorno frictionless support o soporte sin fricción. Esta condición de contorno es similar a la condición de contorno llamada como un soporte de este estilo, como un patín. ¿Sí? Entonces impide el movimiento en este sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, sin embargo no impide el movimiento en el sentido vertical. Lo que sucede es que al tirar de esta barra, pues va a existir aquí una reducción por el efecto Poisson, sí, seguramente, y lo mismo de esta parte. Bueno, entonces tuve algunos inconvenientes al colocar esta restricción en el que aparecía que existía movimiento de cuerpo rígido. Es decir, si esto tiene una pequeña desviación hacia abajo, pues esta pieza se va a ir toda para abajo. Entonces no estaba completamente definido. La opción sería entonces definir aquí un soporte rígido en alguno de estos puntos. Sin embargo, quedaría algo asimétrico, ¿no? Por los esfuerzos que pueden aparecer aquí. Entonces lo que hice simplemente es decir que esto va a ser un soporte fijo, a diferencia del que está en el libro, que es un soporte tipo sin fricción. ¿Listo? Bien, el siguiente paso será crear cuáles van a ser mis resultados de interés. Entonces, yo quiero conocer mi campo de desplazamientos, el de deformación y las tensiones, sobre todo las tensiones en X, mediante dos formas, an average o average, promediadas. Listo. Entonces, en soluciones, doy clic y aquí puedo insertar los resultados, la deformación en la dirección X. Aquí aparece el método de alcance, el scoping method, si es una selección nombrada, una trayectoria, superficie, listo. Y la geometría a la cual se aplica. En este caso, pues va a ser a todos los cuerpos. El resultado aquí puedo escoger entre desplazamiento total o direccional, orientación, el eje X, y el sistema de coordenadas, sistema global de coordenadas. Otro resultado importante es el esfuerzo normal en el eje X. Entonces, pues, normal stress X.
decir, duplicar. Este es normal stress average. Y la deformación normal también. Normal stress. Bien. Normal strain. Ok. Bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el esfuerzo normal en X, average, promediado, y este esfuerzo normal en X? Voy a seleccionar como opción sin promediar. Bueno, entonces, en problemas elásticos o en problemas de elasticidad lineal, lo que se desea es encontrar el campo de desplazamientos U. El campo de desplazamientos U se obtiene a partir del sistema de ecuaciones lineales, la matriz de rigidez K por U es igual a mis fuerzas nodales F. ¿Listo? A partir de ahí, entonces mi epsilon, que son las deformaciones, se calcula como la derivada de U. Voy a llamar un operador derivada de por U. Más adelante veremos cuál es este operador D, pero la idea es que mi epsilon XX es la derivada de UX con respecto a X. El epsilon XY es la derivada de UX de Y más de UY de X. Es un medio. ¿Sí? Bueno, y así con los demás. Listo. Estas U, que son el valor de los desplazamientos nodales o las incógnitas nodales, deben cumplir las condiciones de continuidad. Voy a escribirlo. Ups. U debe ser continua. Listo. Entonces U debe ser continua en todo el dominio. Esto significa, por ejemplo, si se tiene una barra, entonces este es el valor del desplazamiento, voy a seleccionarlo acá, y este es el valor de X. Entonces el desplazamiento no puede tener saltos de esta forma. Claro, porque un desplazamiento positivo y uno más bajo, uno discontinuo, implicaría que el elemento se separa. Entonces, no puede existir discontinuidades. La función debe ser una función continua. Sin embargo, las deformaciones, que son la derivada de U con respecto a X, esto está relacionado con el delta, la deformación, dividido en la longitud inicial, L0, de forma ingenieril. Entonces, si se calcula la derivada de esto, inicialmente es lineal ascendente, entonces es algo como de este estilo. Después cambia de forma
un poco brusca y es negativo, entonces presenta este comportamiento, luego va subiendo un poco y es positivo aquí y después de nuevo negativa hasta esta parte y después 0. Entonces pueden ver que la función de desplazamientos es continua, esta u, sin embargo, la derivada de esos desplazamientos, que es la deformación, no es continua, presenta saltos, discontinuidades en el dominio. Bueno, pues eso pasa en elementos finitos cuando se halla el campo de desplazamientos U y a partir de ahí se obtienen las deformaciones y los esfuerzos. Entonces los esfuerzos se obtienen simplemente al multiplicar la matriz de elasticidad que viene de la ley de Hooke por el vector de deformaciones. Entonces, a partir de ahí se obtiene el vector de tensiones. Entonces, como es discontinuo, yo puedo tener que, bueno, es discontinuo, cabe aclarar, en, en algunos puntos del dominio. Sin embargo, es continuo en todo el elemento. Es decir, en este elemento, el valor del esfuerzo sí es continuo. Sin embargo, si se mira a partir de toda la barra, no es continuo. Entonces, suponemos que en este elemento el valor del esfuerzo en cada uno de los nodos es 50 megapascales. Este es el elemento 1, 50. Lo voy a representar como rojo. Y en el elemento 2 presenta un menor valor. 20 megapascales. 20. Es 20, 20, 20, 20. Entonces observen que en el contorno del elemento 1 y 2, en los puntos de este contorno existen dos valores. Según el elemento 1, este nodo tiene un valor de 50, pero según el elemento 2 tiene un valor de 20. Entonces una forma de salvar esta discrepancia es tomar el promedio de cada uno de estos y hacerlo como el nuevo valor del elemento. Entonces, lo que se hace es que ahora este valor ya no es ni 50 ni 20, sino va a ser el promedio de ambos, 35. Entonces, este es 35. 35. Y como es 35, a partir de estos valores recalculo de nuevo el campo de tensiones de cada uno de los elementos. Entonces, eso va a hacer que aparezcan aquí unos valores, unos valores de esfuerzo menor. En esta zona, unos valores de esfuerzo mayor de los que se tenían. Entonces, esa es la diferencia entre los esfuerzos promediados y los esfuerzos sin promediar. ¿Tienen preguntas?
Vale, sigamos entonces con el ejercicio. Ya se seleccionaron los resultados que se desean ver. Entonces, los esfuerzos en la dirección X y los desplazamientos en la dirección X. La opción sin promediar. Y vamos ahora a generar la malla. Entonces, va a ser una malla de elementos triangulares y va a ser una malla de elementos lineales. Entonces, aquí está la función drop for element mid side nodes. Eso quiere decir que si el elemento es de esta forma y tiene un nodo en el medio, entonces este drop lo que va a hacer es simplemente quitar este nodo en el medio. Entonces vamos a trabajar con elementos lineales. Es importante conocer esto porque este libro está en una versión anterior de ANSYS, creo que es la 15. Entonces, aquí no está como tal esta función de drop for element mid-side. Esta función no está. Sin embargo, sí está el orden de interpolación del elemento. Entonces, en el orden de interpolación se selecciona lineal. ¿Listo? Lo mismo triángulos se encuentra en otro apartado. Bueno, entonces en malla selecciono tamaño del elemento, 10 milímetros. Este quiere decir el tamaño máximo que debe poseer un elemento. Además de eso, entonces, bueno, aquí tenemos una de las opciones, más opciones sobre sizing, que es cómo debe estar el tamaño del elemento y algunas reglas que se debe cumplir. Esto pues lo abordaremos más adelante en la práctica 3 de mallado. También de errores de calidad bien avanzados. Ok, y en estadísticas va a aparecer el número de nodos y el número de elementos. En valores por defecto, en el orden de elemento, entonces se selecciona orden lineal. ¿Listo? Un orden lineal. Y bueno, ya se puede crear la malla. Ah, falta el método de triángulos. Entonces damos clic en insertar método. Geometría, pues aplica la geometría de todo el cuerpo. Y aquí se selecciona métodos triángulos. Existen otros métodos como el cuadriláteros dominantes, donde se trata de mallar todos con cuadriláteros. A veces no es posible mallar todo con cuadriláteros, entonces pues aparecerán algunos triángulos. Y esta es multison, utilizando ambos elementos. Entonces seleccionamos triángulos. En orden de elementos, pues que utilice los valores globales definidos en la malla. ¿Okay? También se pueden cambiar simplemente aquí si es lineal o cuadrático, dependiendo del tipo. Es decir, yo puedo cambiar el orden del elemento a una zona definida anteriormente de esta geometría. Bueno, entonces clic derecho, generar malla. Listo. Y se crea la malla. Entonces aquí aparece el número de elementos y el número de nodos. 205 elementos y 347, perdón, 205 nodos y 347 elementos. Ahora voy a crear una pequeña pregunta y es ¿cuántos grados de libertad tiene ese problema? Y el orden de la matriz de rigidez. Entonces, ¿cuántos grados de libertad? Orden de la matriz de rigidez.
Bien. 2 grados de libertad. 205, 347. Ups. 205, 347, 694, 210. Ninguna. Entonces esta es la pequeña encuesta. ¿Cuántos grados de libertad tiene la malla presentada? Bien. Listo, ya lancé la pregunta. Entonces pueden por favor responder. Y una vez que respondan la pregunta, pueden ir pensando entonces cuál es el orden o la dimensión de la matriz de rigidez para este problema. Profe, ¿usted nos puede repetir cuántos elementos se crearon? ¿Verdad? Sí, aquí están. Entonces, nodos 205, elementos 347. Gracias. Vale. Profesor, qué pena. Cuando uno define la malla, ¿cómo es que hace para uno mostrarla, o sea, para generarla? Para generarla, entonces, clic derecho, generar mesh. O también aquí aparecerá un rayo como este que diga generar en Mamaya. ¿Sí era eso la pregunta? Sí, profe, gracias. Vale. Ok. Creo que faltan algunos por la encuesta. 5, 6, 7, 8. Bueno. Ninguna dijo 2 personas y 205 una persona. Los demás votaron por 694. Ok, que son... sería el doble del número de elementos. Bien. La respuesta no es ninguna de esas. Perdón. Voy a ver. Bueno, los únicos que contestaron bien fueron los dos que... Pero es que ahí decía 510 y no 410. Sí, por eso, los que contestaron bien fueron los que colocaron ninguna de las anteriores. Ah, no vi esa respuesta, la verdad. Pero yo Sí. pensé que ninguna se refería a que no tenía ningún grado de libertad. O sea, No, yo sabía era ninguna de las anteriores. Bueno, pues sí, porque yo sabía que la respuesta era 410, pero como esa opción, entonces pensé que solo tenía un grado de libertad cada uno. vale, no. No. En este caso es cada nodo, entonces puede tener un movimiento posible en X y en Y. Entonces cada nodo tiene 2 grados de libertad. Y Profe, como son 205 nodos, es 410 grados de libertad. Bueno, ahora, profe, una pregunta. ¿sí? Por qué no en Z? ¿Por qué no es Z? Porque yo he definido el problema como bidimensional. ¿Recuerdan? Entonces aquí, Ok. cuando yo Yo doy pensaba clic que era por 3. en tipo de análisis, yo lo definí como bidimensional. Es un Ok. bidimensional porque esto es muy delgado, esto de acá, este espesor es muy delgado, entonces se puede considerar como un estado de esfuerzo plano. Ok. Pero es solo una aproximación, pero en realidad sí es en 3D.
Sí, claro, es una aproximación. En realidad, pues, todo es en 3 dimensiones. ¿Sí? Sin Ah, embargo, ok. una aproximación para reducir el- la complejidad del sistema. Ok, pues gracias. Vale. ¿Verdad? Entonces, eh, la dimensión de la matriz de rigidez. ¿Alguien, ¿Alguien puede decirme cuál es la dimensión de esa matriz de rigidez? Ya habíamos visto que son entonces 410 incógnitas. Entonces, el valor de X de este punto hacia en vertical y en horizontal. Entonces, para todos los puntos van a existir dos incógnitas. Mira, alguien dice en el chat. 410 por 410, exacto. Esta es la respuesta. Entonces es una matriz cuadrada, simétrica, de 410 filas por 410 columnas. ¿Ok? Y esa matriz entonces estará dada, está acá, la matriz de rigidez, como ya hemos visto en el método de residuos ponderados por la matriz B transpuesta por D, esto es una D, por D, por B, por mi diferencial de área. ¿Ok? Y tengo que hacer esta K total. Entonces es igual a la sumatoria desde I igual a 1 de el K elemental. Bien. ¿Alguien sabe entonces qué número debe ir aquí? Como es la matriz de rigidez elemental, entonces debe ir el número total de elementos hasta el elemento 347. Entonces voy a tener 347 matrices individuales que voy a ensamblar después en una matriz de rigidez global de 410 filas por 410 columnas. Bueno, y eso es lo que va a hacer a continuación ANSYS, de una forma bastante rápida. Entonces doy clic derecho, resolver, y aquí en la barra de estado se puede ver creando el archivo de solución, construyendo el modelo matemático. Sí, Profe, una pregunta, creo que ya lo dijo, y la verdad no estoy seguro, por qué ANSYS me bota los datos de nodos y el número de elementos? ¿Por qué ANSYS qué? Me bota esos datos de nodos y número, o sea, en algún momento se puede elegir qué tantos elementos quiero que tenga o qué tan refinada sea la malla. Eso es lo que Sí, hoy, creo que ya lo dijo, pero no estoy sí, seguro. claro. Todo eso se puede seleccionar. Yo puedo decir, eh, o sea, estos son los elementos que aparecen en esta geometría con un tamaño del elemento máximo de 10 milímetros. Ah, ok. Bien. Entonces yo puedo seleccionar el tamaño del elemento, puedo seleccionar, si Profe, quiero y elementos... esa cota de 10 milímetros, ¿dónde estaría aquí en la malla? O sea, se Ah, vale. refiere a la Bueno, longitud. listo. Veamos. 10 milímetros. Entonces, vean aquí esta cuota de 10 milímetros es esto. Sí. ¿Ok? Entonces, ningún elemento puede tener una longitud que sea superior a estos 10 milímetros. Entonces, esto generalmente se buscará que sea máximo 10 milímetros. ¿Sí? Esta cuota de 10 milímetros. Y, profe, otra pregunta, ¿hay alguna proporción en la que podamos trabajar que sea más aconsejable? O sea, me hago entender, si estuviera así una vaina de metros, de kilómetros, pues 10 milímetros sería muy pesado para el programa, ¿no? Claro. Sí, todo eso lo veremos en la práctica 3 de mallado, de cuáles debe ser el tamaño del elemento, cómo debe ser la malla, las diferentes métricas para la calidad. Entonces,
una malla de calidad, qué significa que una malla sea de calidad y cómo se mide la calidad de una malla. Entonces, todo eso lo veremos en la práctica 3. Ah, ok, Bien. profe, gracias. Por ahora, pues trabajaremos simplemente con esta malla que es una malla triangular, digamos, por defecto que se crea. ¿Listo? Y entonces aquí ya se observa que se soluciona. En Solution Information pueden ver el tiempo que le tomó al software solucionar. Entonces, bueno, Ahí estaba en time. ¿dónde? Lo movió y la verdad no sé, se me perdió, pero yo vi time por ahí. Estaba como a la derechita. Ahí está. Sí, Time. tiempo. Este es el, Ahí. sí, Ah, esa es la hora. la hora, exacto. Pero hay uno que dice como elapsed time. Bueno, esta tabla, este worksheet es tiene bastante información y normalmente cuando hay errores se pueden buscar por aquí. Voy a buscar aquí elapsed time. Bueno, aquí está el tiempo que pasó en el módulo de preproceso, en el módulo de haciendo la solución, entonces 7.7 segundos. Bueno, la memoria utilizada, demás. Aquí está. Tiempo total, 21 segundos resolviendo este problema. Entonces el problema es de crear la matriz de rigidez, de solucionar y todo. Claro, si yo utilizo una malla más pequeña, este tiempo va a ser mayor. O si utilizo un computador más poderoso, pues va a ser menor el tiempo. Depende de todos esos factores. Vale, miremos entonces los resultados. Aquí está la deformación direccional en el sentido X. Voy a mostrarlos aquí. Entonces, observemos una cosa y es que el campo de desplazamiento es continuo alrededor de toda la pieza. Es continuo en toda la pieza, pues. Bien, no se observan discontinuidades entre cada uno de los elementos. Bueno, yo en contornos puedo seleccionar si quiero contornos suaves o si quiero bandas de contorno. Y aquí en Edges puedo seleccionar si muestro o si no muestro los elementos. Aquí si muestro en esta vista en negro muestra la probeta o la pieza sin deformar. ¿Ok? Y aquí pues seleccionar la escala de deformación. Este es el valor real, entonces realmente prácticamente no se deforma nada y esto es 72 veces, 140 veces el valor del desplazamiento real para que se pueda pues observar mucho mejor cómo es ese desplazamiento. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Es los puntos, voy a seleccionar el verdadero. Estos puntos que estaban aquí se desplazaron de su posición original un valor que está dado por el valor del color. Entonces, esto es 0.077, significa que todos estos puntos se desplazaron estos valores. Estos puntos que se ubican más o menos en esta región se desplazaron todos un valor mucho menor que los que estaban acá. Entonces, este es el U, que depende de XY. Este es el UX, que es función de donde me ubique en el punto XY. Entonces, no es lo mismo si me ubico aquí que si me ubico acá. Va a tener un valor de desplazamiento en X diferente. Ahora veamos las deformaciones. Ok, entonces las deformaciones, vean que
muestra un panorama totalmente diferente, una deformación más o menos uniforme en esta región, y aquí ya aparecen bandas de contorno ajustadas precisamente a este redondeo. Entonces aquí vemos los esfuerzos, ya está seleccionada bandas de contorno. Estos son los esfuerzos en la dirección X, o sea, los sigma X. ¿Ok? Y se observa aquí en estos puntos, que son puntos concentradores de esfuerzo. Entonces aquí el esfuerzo aumenta bastante. ¿Ok? Y este otro resultado muestra el mismo valor, el sigma X, pero sin promediar. Entonces estos valores son promediados. Recordemos, voy a mostrar aquí los elementos, que entonces cuando son promediados, cuando existen dos elementos que... Ups, cuando existen dos elementos que tengan un nodo en la frontera o en el contorno de esos dos elementos que sea diferente, pues se saca el promedio de esos valores y a partir de ahí se recalcula el campo de tensiones. Entonces este es el promediado, vean que es un poco más suave, y el sin promediar, entonces ya aparece como una teselación, ¿ok? Algo así como los vitrales de algunas iglesias que tienen como colores diferentes. Entonces, este es el campo de tensiones sin promediar. Aquí vean que tiene un valor de 127 y aquí de 103. Entonces, este nodo va a tener 127 si lo miro con respecto a este elemento, pero si lo miro con respecto a este elemento va a tener un valor de 103. ¿Sí? Y en elementos en X, entonces este nodo va a tener un valor promedio, voy a seleccionar como por aquí, 113 es este contorno. Sí, más o menos, aproximadamente, es el promedio, pero sí, creo que lo seleccioné bien, aproximadamente este contorno. Bueno, ¿tienen preguntas respecto a las tensiones promedio y sin promediar? Y bueno, u otros. Profe, ¿por qué se selecciona mallas o elementos triangulares o cuadrados? ¿Cuál sería como el criterio de selección entre esos dos? Vale. Bueno, me voy a adelantar un poco a la práctica 3 y es los triángulos son mejores para representar la geometría. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo cuadriláteros, me va a ser más difícil representar este redondeo. O por ejemplo, ¿cómo sería la representación con un triángulo utilizando 4 cuadriláteros? Es muy complicado, ¿no? Quedaría algo así, un círculo con 4 cuadriláteros quedaría un cuadrado. Con 4 Sí, triángulos, pues, si es, la aproximación sería muy mínima, ¿cierto? tengo una mejor. Sí, exacto. Es mejor utilizar triángulos para aproximar la geometría. Y cuadriláteros es más exacto. Pero vamos a ver eso más adelante en la práctica 3. ¿Listo? Vale, gracias. En este problema se seleccionó triángulos y de orden lineal precisamente para ver estas discontinuidades que aparecían aquí. Bueno, la concentración de esfuerzos, el promediado de tensiones y veremos también la singularidad de esfuerzos. ¿Ok? Bueno, entonces ya vemos aquí que el esfuerzo tiene múltiples valores en estos puntos, en estos contornos. ¿Ok? En los contornos, incluso en este nodo, vean aquí,
en este nodo que tiene 3 valores. ¿Ok? Este valor de esfuerzo. Entonces aquí ya es una tensión de esfuerzo promediada. Bueno, ahora pasando a la parte del error estructural. Entonces el error estructural se obtiene como tenemos dos valores de promedio. Uno es promediados, 2 valores de tensiones promediadas y sin promediar. Entonces van a aparecer 2 valores de energía de deformación. Entonces la energía de deformación, si esta es mi curva sigma contra epsilon, entonces la energía de deformación elástica es la integral bajo la curva de esto. Bien, es como un resorte. Si pensamos en la ecuación de un resorte, es un medio de K, la energía potencial de un resorte. Un medio de K por X al cuadrado, donde X es la deformación, el desplazamiento del resorte. ¿Sí? O un medio de la fuerza por el desplazamiento del resorte, donde la fuerza pues es la constante por el desplazamiento. Digamos, de forma análoga, la energía potencial elástica en un punto es un medio de mi esfuerzo de tensiones. Esta es la operación de contracción con la contracción de mi tensor de deformaciones. Bien, este es para un punto. Si quiero para todo el dominio, pues hago la integral del área del dA. Y ya después de ahí puedo expresar mi esfuerzo de tensiones de otra forma, como E por epsilon. Bueno, es decir, lo que quiero que vean es que van a existir 2 energías. Una es cuando utilizo mi sigma real, es decir, sin promediar, y cuando utilizo el sigma promediado. El sigma promediado. Entonces va a existir una energía con los esfuerzos promediados, energía con sigma promedio, y si a esta energía le resto la energía con los esfuerzos no promediados, voy a utilizar sigma on average. Esto tiene unidades de julios, ¿ok? Unidades de energía, y esto también, es unidades de energía. Esta diferencia es el error estructural. Bien. Y ese error estructural, para obtenerlo, entonces es aquí en soluciones, insertar en esfuerzos, error, está acá. Entonces error estructural, vale, clic derecho, evaluar. Representa esa diferencia entre la energía utilizando los valores de tensión promedio y los valores de tensión sin promediar. Bueno, el error estructural se utiliza principalmente por 2 razones. Una es para medir qué tan exacto es el problema en general. Entonces representa una norma energética del error. ¿Ok? Entonces aquí está en joules cuál es el error máximo que tiene esta pieza, y además da indicaciones de cómo se puede mejorar la malla. Entonces, como vemos, el error estructural está concentrado, la mayor parte, en esta región, en los concentradores de esfuerzo, o cercano a esos concentradores de esfuerzo. Entonces, quizás aquí, con un refinado en esta zona, el error estructural máximo pueda bajar. Bien. Bueno, ¿hay preguntas?
Profe, sí, una cuestión es Sí, que, por ejemplo, ahí dice que el error estructural está en milijulios, ¿cierto? sí. Y cuando es un error de deformación, Bien, en el error de deformación pues va a tener unidades de deformación, es decir, milímetros sobre milímetros. ok, pero entonces aquí, ¿y cómo haría para sacarlo, profe? Porque Vale, según veo, este error es como para todos, ¿no? Ah, o sea, ya. bueno, aquí para sacarlo, bueno, vamos a ver con el concepto de convergencia. Es que el error estructural se saca es aquí directamente desde la opción de esfuerzo. ¿Ok? Aquí en energía también se puede sacar. Bueno, pero esta es la energía de deformación. Pero es diferente. No, se saca desde el esfuerzo. Desde el esfuerzo. Pero vamos a ver después del descanso cómo se saca el error precisamente en desplazamiento y en tensión, en esfuerzos. ¿Ok? Gracias, profe. Pero las unidades son, entonces del error serían milímetros sobre milímetros para las deformaciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y continuamos.
Bien, entonces, regresando. Ya se había encontrado el error estructural de esta pieza, entonces se veía como en las partes donde se encuentran los concentradores de esfuerzo es que están agrupados el mayor error estructural. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas? Profe, sí, pero es un poco más referente a la tarea pendiente. Profe, usted ya que tiene ahí una simulación hecha, ¿usted nos puede mostrar cómo mostrar los resultados en las gráficas? Es que yo me he hecho un 8 para poder mostrar los resultados Sí. de manera grafical. Entonces, a ver si nos puede mostrar un pequeño ejemplo. Bueno, voy a crear entonces aquí en esta, ups. Bueno, voy a crear entonces una trayectoria, creo que, no, insert, una trayectoria desde una ubicación, desde este punto, creo que no lo tomó. Bueno, desde hasta aquí eran 100, entonces 100,25 es algo como por este estilo. Coordenada X, 100,25, 25. Y bueno, voy a tomarlo un poco más, 30. Y quizás 105. Y voy a hacer una trayectoria vertical hasta este otro punto. Entonces, en el punto X es el mismo valor, 110. Y en Y lo voy a tomar como menos 25 o como menos 29 mejor. Y bien, creo una trayectoria. Y ahora para la solución, entonces, en el esfuerzo normal en X, voy a seleccionar no la geometría, sino entonces la trayectoria, el path, y en path es el anterior creado. Sí. Esta es la trayectoria vertical, Entonces aquí en path pues aparece el de la trayectoria vertical. Y doy clic derecho, evaluar. Entonces aquí ya aparece los valores del esfuerzo en la dirección X según esa trayectoria. Se pueden observar en esta gráfica. ¿Era eso? ¿Eran estos valores? ¿Era Sí, ese? profe. Listo. No sabía que lo generaba de manera automática. Ah, sí. Entonces aquí, digamos, aquí se observa esta forma y en la pestaña gráfica aparecen los valores y también aparece la tabla. Entonces en la tabla aparece los valores del esfuerzo en función de la longitud. Entonces la longitud es desde el punto 1 hasta el punto 2, como van cambiando los valores de esfuerzo. Bueno, y esto servirá también entonces para abordar el concepto de singularidad de esfuerzos. Bueno, primero los concentradores de esfuerzo se encuentran aquí en estos puntos donde existen un incremento de la tensión. Más adelante se observa. Bueno, entonces vamos a terminar la parte del error. Entonces el error es un indicador de la calidad de la malla, de qué tan adecuada es la malla global
Y también es un indicador de qué tan adecuada es la malla localmente. Entonces aquí, como se ve, se necesita un refinado para tratar de reducir el error estructural. Bueno. El otro concepto también muy importante es el concepto de convergencia en elementos finitos. Entonces, cuando se aumenta el número de elementos, la idea es que al tener hacer el número de elementos muy grande, entonces la solución converge hacia la exacta. Es decir, el error, el U menos el U asterisco tenderá a 0 cuando el número de elementos tiende a infinito. ¿Vale? Y tenemos entonces, respecto a la pregunta de alguien de cómo es el error en desplazamientos. Entonces, en esta figura, acá nos muestra el desplazamiento máximo. Aquí, esta es, voy a seleccionar aquí la sonda de máximo, está ubicada en este punto y es 0.077 milímetros. 0.077 milímetros. Ese desplazamiento máximo es función de la malla. Entonces, para una malla de 205 elementos, tuve un desplazamiento de 0.077. Okay, por acá. Si utilizo más elementos, usual es que este desplazamiento sea un poco mayor. Entonces, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Si utilizo menos elementos, pues una malla va a ser peor, ¿sí? Y va a tener un desplazamiento máximo que va a ser menor a este. Entonces, a partir de esto se puede construir una curva. Y a esta curva llegará un punto en el que el esfuerzo no cambie, perdón, el desplazamiento, este es el desplazamiento máximo, que el desplazamiento máximo no cambie con el número de elementos. Entonces a ese punto es punto de convergencia. Aquí ya vemos que esta gráfica converge asintóticamente hacia un valor. Y eso es lo que se llama la convergencia en elementos finitos. Que exista una estacionariedad en cuanto a los valores de desplazamientos máximos. ¿Okay? Entonces, vean que el error en este punto se puede definir como el error que existe entre este punto de convergencia y mi punto actual. Entonces, en este caso, va a ser la diferencia entre este valor azul y este punto, pues este es el valor del error. Entonces, el error es de 0.01 milímetros, o bueno, lo que sea. Aquí, cuando utilizo más elementos, este error va a ser menor. Bien. Sin embargo, pues no conocemos, en teoría, este valor azul. Este valor nos es desconocido porque no tenemos la solución exacta. Lo que sí podemos hacer es generar puntos sucesivos en esta curva y calcular el error aproximado como el valor actual menos el anterior sobre el actual por 100. Entonces, ¿por qué por 100? Esto es en porcentaje. Y esto también se utiliza en valor absoluto. En valor absoluto todo esto. Okay, para tener en cuenta, por ejemplo, en desplazamientos
de compresión o ese estilo. Entonces, manejar porcentaje de errores. Entonces, este es el concepto de convergencia. Esta convergencia también se debe cumplir para, no solo para los desplazamientos, sino para las tensiones, para el sigma máximo. Y una gráfica del error, si se grafica el error ahí en esta misma gráfica, entonces inicialmente el error es muy grande, que es el error dado por este punto, entonces el error muy grande, después el error disminuye, después es mucho menor, ¿ok? Hasta pues que baja hasta cero, hasta cero. Ojalá. Listo, entonces esta es la idea con la convergencia de malla. Y se dice entonces que la malla presenta una convergencia cuando se ha llegado a un punto en el que el error aproximado es menor a un cierto valor. ¿Cuánto puede ser este valor? Digamos un 5%. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo seleccionar otro valor, un 1%, un 0.1%, pero el mínimo más grande yo diría que es un 5%. ¿Por qué? Porque si utilizo aquí más elementos, entonces aquí son, yo qué sé, 400 elementos, aquí 1000 elementos, puedo utilizar 10.000 elementos. 10 a la 3. No, 10 a la 4. 10.000 elementos. Entonces, aquí estoy obteniendo bien una mejor respuesta que si utilizo 205, pero es en realidad, digamos, vale la pena crear 10.000 elementos si cuando tengo 400 mi error ya es muy bajo, ¿sí? Entonces esa es la idea que hay que plantearse cuando se esté solucionando un ejercicio. Mirar cuál es el tamaño óptimo del elemento y es precisamente basado en criterios como la convergencia. ¿Ok? Entonces, la convergencia además depende del elemento, si son triángulos, si son cuadriláteros, depende del orden de interpolación. Entonces aquí utilizamos triángulos lineales, pero con triángulos cuadráticos converge mucho más rápido. Entonces todo eso puede ser evaluado en un estudio de convergencia. Entonces es qué tan rápido se acerca al valor real esta solución con un estudio de convergencia. También se denomina a veces análisis de sensibilidad, ¿ok? O análisis de independencia de malla. Entonces, independencia de malla, ¿por qué? Porque aquí cuando cambia de 10.000 nodos a 14.000, prácticamente no hay un cambio en la solución. Entonces se dice que que hay independencia de malla. Aquí sí se ve que es más, que sí hay una dependencia de la malla, porque si utilizo una malla con menor número de nodos, pues sí va a tener un cambio muchísimo más grande. Entonces la idea es buscar el punto donde existe esa independencia de malla. Bueno, aquí en esta curva entonces se ve la comparación de la convergencia en desplazamientos contra el número de nodos. Ok, este es el increasing number of nodes. Sin embargo, también puedo graficar aquí en función del número de elementos o graficar, por el contrario, el tamaño del elemento. Entonces aquí va a haber un tamaño de forma decreciente, ¿no? Un tamaño muy grande hasta un tamaño pequeño. ¿Listo? Entonces aquí se observa, por ejemplo, que los elementos cuadriláteros son más rápidos que los elementos triangulares en esta convergencia. Bueno, ahora vamos a mirar el concepto de concentradores de esfuerzo. Entonces nos dicen que debemos cambiar la malla a 0.8 y resolver.
Uf. Bueno, quizás me excedí. Son 24.000 nodos y 49.000 elementos. Creo que es muy grande. Muy grande, entonces un tamaño menor de 2 milímetros. Bueno, este tamaño de malla se puede seleccionar también como parámetro. Entonces es un parámetro de entrada. Solucionar. Bueno, entonces lo que se puede observar es que existe, ahora lo veremos en este otro ejercicio, que existen unos puntos donde el esfuerzo se concentra de forma, o sea, el esfuerzo es mucho más alto porque está más concentrado en un solo punto. Entonces, para predecir ese valor real de esfuerzo, se debe refinar mucho mejor la malla. Los concentradores de esfuerzo se encuentran entonces en puntos de gradientes altos de desplazamiento. Entonces vean aquí el valor del esfuerzo, 167 megapascales. Sin embargo, en esta otra, en este otro problema, el valor del esfuerzo era 121, 122. Entonces es una diferencia es una diferencia bastante considerable de 167 a 122, ¿no? Un error de el 50% casi. Por eso podemos concluir que esta malla de 10 milímetros no es muy efectiva porque el error es bastante alto. ¿Vale? Entonces, hay que tener especial cuidado con estos puntos de concentración de esfuerzos. Aquí realizan también la opción de la trayectoria, como ya les mostré, entre precisamente los dos puntos cercanos a ese concentrador de esfuerzos y se observan las tensiones en esa trayectoria. Bien, se observa algo como este estilo. Entonces esta es la tensión en función de la distancia. Bueno, aparece por último el concepto de singularidad de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, normalmente ustedes están habituados al concepto de concentrador de esfuerzo. Sin embargo, la idea con la singularidad de esfuerzos es que no existe independencia de malla. Es decir, cada vez que yo refino, el esfuerzo sigue y sigue aumentando. Entonces, si tengo una malla, el esfuerzo es este. Si refino más, es este, esto. Es decir, no parece que exista un valor al cual converge. Y esto sucede porque existen cambios de sección bruscos o también en punta de grietas. Entonces, estos puntos son puntos de esfuerzos singulares. Puntos de esfuerzo singular. Puntos singulares. ¿Ok? En este caso, sería conveniente realizar el estudio de independencia de malla utilizando el desplazamiento en lugar de las tensiones. Y la idea también es tener cuidado con los puntos singulares. ¿Ok? Normalmente pues no existen en la realidad porque no es posible crear un cambio de sección infinitamente perpendicular. ¿Okay? Esto puede ser considerado, si lo vemos desde este punto de vista, tracción, también una grieta aquí. Entonces este es un ángulo θ, que puede ser 1, 2 grados, ¿ok? Este es un ángulo θ de 90 grados. Entonces es como si se tuviera una grieta. Y la grieta son puntos singulares de esfuerzos, de tensiones.
Entonces hay que tener cuidado no confundir el esfuerzo máximo cuando existen puntos singulares. ¿Listo? Entonces, si los esfuerzos, digamos aquí, si los esfuerzos concentrados son importantes, entonces siempre hay que incluir el redondeo en el modelo. ¿Vale? Bueno, por último, entonces, realizar esta convergencia, quizás me ha faltado mostrar esto, es la convergencia entonces en deformación. Le doy clic derecho, insertar, aquí, convergence. Creo que necesito evaluar, sí, solucionar, evaluar todos los resultados. Ups. Solve. Bueno, en convergencia debo decir el cambio máximo, tipo máximo, cambio 2%. Bueno, aquí se observa como la convergencia. Como no tengo suficientes puntos, no se pueden ver todos, pero si empiezo con una malla muy vasta, entonces y selecciono el cambio máximo 1%, entonces aquí se creará la curva de convergencia de esta directional deformation. Entonces vean aquí el esfuerzo normal, cómo aumentó a 159. Y precisamente en estas zonas de concentrador de esfuerzo. Diferente a los 120 que se tenían antes. Bien. Entonces es importante tener en consideración estos concentradores de esfuerzo o no tenerlos si son puntos singulares de esfuerzo. Bueno. Entonces aquí se puede, no sé, simular también cómo cambia estos concentradores con el redondeo, cómo el redondeo afecta el concentrador de esfuerzo, junto con otras opciones. Bien, entonces en esta clase vimos inicialmente cómo se podía verificar una simulación que es mediante métodos analíticos o experimentales y conocimos algunos de ellos, como son la correlación digital de imágenes, la fotoelasticidad y los patrones de Moire. Enseguida, pues, se abordó el concepto de error estructural, que es la diferencia entre la energía de mis tensiones promediadas y la energía de mis tensiones sin promediar. De ahí también sale el concepto de error como la diferencia entre la simulación actual menos la simulación anterior dividido en la simulación actual. ¿Ok? Y pues eso permite generar la convergencia en desplazamientos o en tensiones. Bien, el concepto de punto singular es aquel entonces en donde las tensiones aumentan hasta el infinito, ¿sí? Y se presenta cuando hay cambios bruscos de sección. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. No sé si tengan preguntas. Lo olvidaba. Entonces, los ejercicios que quedan para la práctica 1 son estos que están aquí. Yo les coloqué aquí el link. Es una placa con un agujero y una barra de sección circular sometida a tensión. Esta que está acá. Entonces, pues la idea es que ustedes sigan cada uno de estos pasos. Ok. Primero desarrolla la sección analítica, los materiales, todo el preproceso.
Es decir, está bien documentado cada uno de ellos. Y aquí entonces observan los resultados numéricos. La idea es entonces que generen cada una de estas imágenes y lo hagan teniendo en cuenta la plantilla que les subí al TIC. Entonces es esta la plantilla que les voy a mostrar. Listo, este trabajo sería para el 24 de junio, el próximo miércoles. Entonces la idea del viernes es que ustedes trabajen sobre estos dos ejercicios. El ejercicio de la placa con el agujero y el ejercicio de la barra a tensión con el cambio de sección. Bueno, ¿tienen preguntas?